Estimados amigos, vamos a continuar y concluir nuestra charla. Esta será nuestra última cápsula en torno a Nabucco. Hemos estado hablando sobre el contenido de la obra, la dificultad musical. Me parece que hay dos o tres aspectos que todavía debemos mencionar, pero había quedado pendiente el subtítulo o el nombre del tercer acto, que es precisamente la profecía. El primer acto es Jerusalén, el segundo acto ocurre en Jerusalén, el segundo acto es el impío, se refiere propiamente a la blasfemia de Nabucco, por la cual es castigado con la locura. El tercero es la profecía, porque se vaticina el regreso de Israel a su tierra prometida. Y el cuarto es el ídolo destruido, el ídolo quebrantado, que se refiere propiamente a la destrucción del ídolo de Baal, cuando Nabucco al final reconoce la omnipotencia del Dios judío. No hemos mencionado mayormente algunos aspectos concernientes a la puesta en escena de Luis Miguel Lombana. Me parece que, sin revelar todo aquello que el público deberá conocer como una sorpresa en el momento de las representaciones, y el público que posteriormente vea la transmisión televisiva que se haga, sí creo que valdría la pena abundar un poquitín en el concepto que sustenta la interpretación escénica de Luis Miguel Lombana, que cuenta con diseño escenográfico de Paula Sabina, con diseño de vestuario de Nuria Marroquín. Me parece también importante decir que para muchos críticos superficiales, Nabucco, en apariencia, tiene una textura orquestal de mero acompañamiento. Hubo de pasar mucho tiempo para que algunos directores, especialmente diestros en la revaloración del repertorio temprano de Giuseppe Verdi, dieran muestra de la gigantesca riqueza de esta partitura, de la cantidad de matices y, por supuesto, la efectividad dramatúrgica que logra Giuseppe Verdi. Ricardo Muti fue un director que valoró tempranamente esta ópera, lo hizo Lamberto Gardelli también, y desde luego en los años 80 Giuseppe Sinopoli. Fueron directores que se dedicaron a mostrar, a poner en evidencia que Giuseppe Verdi en ningún momento tiene una orquestación superficial ni un mero acompañamiento, sino que da muestras de un talento inconmensurable que pone al servicio de una idea dramática che si expressa in termini musicali. Dicho lo qual, Elena cara, possiamo parlare un po', senza rivelare troppo, Con piacere, sì, sul sì, concetto assolutamente. di questa messa in scena di Luis Sì, Miguel. sì. Allora, come prima voglio dire che mi piace tanto l'idea di Luis Miguel, che prima di questa produzione a Messico io ho fatto, non so, 5 o 6 diverse produzioni in tutto il mondo e con tanti registi molto interessanti, stupendi e qualcuno ha avuto sempre la sua idea, sì. E erano produzioni più moderni, erano produzioni più tradizionali, diciamo così. Però non esiste moderni e tradizionali, esistono o intelligenti, interessanti, sì, o Non ben pensate. meno interessanti, diciamo così. Ok, meno intelligenti. E allora, che mi piace tanto dell'idea di Luis Miguel, che in questa produzione noi tutti, solisti e anche il coro, abbiamo 2 ruoli, minimo 2 ruoli. Allora, quando io arrivata sentivo che lui vuole che io sono in primo e secondo atto Giuseppina Stripponi, è vestita come la moda di questo tempo. Dell'Ottocento, sì. Ecco, ecco. E dopo in atto 3 e 4 sono Abigail. Abigail. Comunque, questa idea mi è piaciuta tanto. Sì? E io sempre sono aperta per interessanti idee, per quelle novità, perché è sempre interessante studiare di nuovo e fare così la tua esperienza più. Senz'altro. Dall'altra parte io prendo la mia esperienza in questa produzione anche. Per esempio c'è un piccolo momento
che era la mia idea, che al giorno di prova generale, che è atto 3, Sí, il costume di Abigail non è proprio fatto, sai? Perché? no è ancora finito. Non è ancora finito, sì. Io ho detto, Luis Miguel, forse è bene che un cameriere, sai, Sì, sì, viene sì. e fa fissare di questo costume del fine. Perché io ho fatto questo? Perché questa era la mia esperienza anche con... Anche in una produzione precedente Sì, diciamo così, sai che l'ultimo momento è, il costume è stato pronto, ecco, non è pronta dopo la dal prova fine, generale. Sì. ecco, bravo. So, sai, queste tutte piccole esperienze che noi tutti, credo, prendiamo con noi in questa produzione, fa tutta la storia più naturale, E più arricchita. ecco, sai? Menciona Elena Pankratova, Abigail, que ella ha trabajado unas 5 o 6 producciones de Nabucco con anterioridad y que la idea subyacente en la interpretación de Luis Miguel Lombana le ha parecido muy interesante y muy inteligente. Dice, algunas son producciones más tradicionales, otras son quizá más modernas, más contemporáneas, pero en realidad no debemos distinguir entre lo tradicional y lo vanguardista, sino más bien entre lo que está bien pensado y aquello que está menos bien pensado, ha dicho con gran cortesía Elena Pankratova, para no hacer denuesto de ninguna de sus experiencias anteriores. Sin embargo, le atrae muchísimo y le gusta mucho el concepto de Luis Miguel Lombana porque abierta como es, y doy fe de ello, a la interpretación escénica y musical, Elena Pankratova encontró muy estimulante la idea de Luis Miguel Lombana de proponer a los cantantes desempeñar dos papeles. El papel del cantante que estrenó la obra, en este caso Giuseppina Streponi, y el papel que encarnan en la ópera. Es decir, la referencia claramente nos lleva hacia la elaboración de una puesta en escena del estreno de Nabucco, del estreno mundial de Nabucco, del estreno absoluto en el año de 1842, en marzo, en el Teatro alla Scala de Milán. E incluso menciona el hecho de que el acto tercero transcurre como si fuera el ensayo general de la obra, y fue idea de ella pedir que el vestuario de Abigail no esté del todo terminado, porque en alguna producción precedente así le sucedió. Durante el ensayo general estaba todavía incompleto su vestuario. En los actos primero y segundo, claramente los personajes están ubicados en el contexto en el cual la obra se ensayó en 1842. Pediría yo a continuación a Genaro y a Noé que nos hagan sus propias reflexiones sobre la puesta en escena. Genaro, por favor. Bueno, trabajar con Luis Miguel Lombana es una sorpresa porque es un actor que te exige sacar esas dos partes. Es como si vieras un personaje en backstage y dentro del ensayo, o sea, esa transmutación antes y después de estar en escena del escenario. Es interesante porque te da un matiz estando ensayando, cantando la obra completamente y estando fuera del personaje como Nabucco, sino como Giorgio Ronconi, que fue el que estrenó el personaje en aquella época de Verdi. Encontrarse colorido pues te exige un plus más para poderlo interpretar como actor, históricamente hablando. Obviamente musicalmente ya tenemos resuelta esa parte con el maestro, perfectamente bien lograda con el maestro Varezza, pero la escena, digo, a mí en lo particular me exige demasiado porque esa ambigüedad de personajes es muy interesante, ¿no? Porque le añade muchísimo riqueza al personaje, el desdoblamiento que existe en la escena y el regreso otra vez a tu personaje, el ir y venir ese track es muy interesante. Algo que merece muchísimo la pena subrayar es el hecho de que una puesta en escena implica necesariamente una interpretación. Si no hay una interpretación o una reinterpretación y cada puesta en escena debe reinterpretar el contenido dramatúrgico de la obra, pues en realidad lo único que se está haciendo es una especie de concierto, a lo mejor con ropaje, pero me parece importantísimo destacar que un director de escena que tiene una amplísima experiencia en el terreno de la ópera y además él mismo es un connotado actor, es decir,
funge como director y como actor en su vida profesional, el querido amigo Luis Miguel Lombana, de un cariz interpretativo de esta naturaleza que le permite a cada uno de los miembros del reparto y desde luego al público encontrar una serie de matices insospechados, porque muchas veces pasa uno por alto al escuchar Nabucco una serie de elementos que configuran la estructura, que configuran la prehistoria de la obra y que forman parte de nuestra propia tradición cultural, de tal manera que una aproximación hecha con la inteligencia que caracteriza a Luis Miguel Lombana seguramente será sumamente estimulante. ¿No he querido? Sí, yo creo que también es bueno mencionar que el maestro Luis Miguel Lombana está aprovechando el elemento de el momento en que Italia se quiere independizar del reino austrohúngaro y cuenta también la historia dentro de la ópera, el movimiento independentista que está surgiendo para salir del yugo austrohúngaro, ¿no? Entonces recordemos que ese canto del va pensiero del coro de los esclavos, los italianos lo toman como su himno también, ¿no? Como pues prácticamente su segundo himno de Italia. Entonces el maestro ha tomado ese elemento importante y nos lo va a contar en su puesta también esa parte, ¿no? Es interesante. Cuando Giuseppe Verdi tomó el libreto que le había dado Merelli, el libreto de Solera, y lo echó con cierta displicencia al llegar a su casa sobre la mesa de trabajo, los pliegos, porque no estaban ni siquiera encuadernados, se soltaron y lo que pudo leer, lo primero que leyó Giuseppe Verdi del libreto fue va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi sui colli. Es decir, vuela pensamiento sobre las alas doradas, pósate sobre las colinas. Es decir, esta nostalgia por la patria que inmediatamente el público italiano entendió como un anhelo equiparable, el anhelo de los judíos en Babilonia por Israel perdida, es el anhelo de los milaneses y en general de los italianos que escucharon esto por una patria que habría de liberarse ulteriormente del yugo extranjero. Hace unos cuantos meses, el año pasado, hubo un acto bastante divulgado por este medio, por internet, el maestro Riccardo Muti, una de las grandes figuras de la dirección, dirigiendo en la Ópera de Roma una función de Nabucco, fue estrepitosamente aplaudido el va pensiero. Y era un momento en que todavía el gobierno anterior de Silvio Berlusconi anunciaba ulteriores recortes al presupuesto cultural y Riccardo Muti se dirigió al público, cosa que normalmente no hace, y autorizó, contra su costumbre, hacer una repetición, un bisado, un bis, un encore de esa página. De hecho, cuando Verdi estrenó Nabucco, había una disposición legal austríaca que impedía bisar cualquier número para evitar exaltar fervor patriótico, para evitar cualquier tipo de tumulto. Y Riccardo Muti, avalando lo que ha mencionado Noé, que este es una especie de segundo himno nacional, se dirigió al público, cosa absolutamente inusitada. Lo pueden ustedes consultar en internet porque está ampliamente divulgado. Y dijo, yo ya he vivido la mayor parte de mi vida, pero efectivamente, si seguimos por el derrotero por el que vamos, nuestra patria será bella pero perdida, como dice el texto. O mia patria si bella e perduta. Esto es francamente aleccionador. Le dijo, contra mi costumbre, y como el coro lo cantó muy bien, vamos a cantarlo todos juntos. Y cantó el coro y toda la sala. Un momento absolutamente estremecedor, conmovedor. Non mi ricordo più chi ha detto questa frase, ma mi è piaciuta tanto, che non è tanto così ho fatto Garibaldi per unità italiana, come Verdi con suo va pensiero.
Es muy hermosa la frase que Elena Pankratova ha dicho y prácticamente con esta frase creo que debemos terminar. Hizo mucho más Giuseppe Verdi con Va Pensiero por la unidad italiana que todo aquello que hizo Giuseppe Garibaldi peleando la misma causa. Es decir, en última instancia, el hecho artístico sigue presente entre nosotros. La estamos reinterpretando prácticamente. Son 170 años después del estreno, estamos en México y es una obra que sigue teniendo una enorme elocuencia. Permítanme agradecer de manera muy cumplida, cara Elena, grazie per questa chiacchiera tan sì, gradevole. Genaro, muchísimas gracias. Noé, muchísimas gracias y desearles a todos ustedes que disfruten muchísimo Nabucco y desear a nuestros solistas y a todo el resto del reparto, como se dice en italiano, no se desea buena suerte en ópera, se dice estás en la boca del lobo y no se contesta agradeciendo, sino invocando que el lobo debe reventar. Son las supersticiones teatrales, parte de las cuales seguimos poniendo en práctica en este recinto, en el Palacio de Bellas Artes. Invoca Lupo, queridos. Gracias.